Y desde Washington nos vamos a Israel, esta Israel que se prepara para recibir un nuevo año este fin de semana, este Shabbat, este domingo. Eso dará, esperemos, ese reencuentro, esa necesaria pausa para, bueno, poder hacer que los hermanos disfruten de lo que es la oportunidad de renovarse como cada año. Y nosotros tenemos siempre el privilegio de tener los miércoles por la mañana con nosotros a nuestro querido amigo el periodista Daniel Moljo, que nos trae, bueno, las novedades, lo que pasa en Israel. Querido Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, 13 horas ayer, 13 horas la Corte Suprema escuchando los alegatos de cada uno. A ver, comencemos por ahí. ¿Qué se sabe, qué se escuchó y qué pasa? ¿Qué se escuchó realmente? Ayer fue un día histórico por dos motivos. Primero, que por primera vez en la historia de Israel, los 15 jueces de la Corte Suprema de Justicia están presentes en esta decisión, que es la primera decisión que se va a tomar con respecto a la reforma judicial que quiere realizar el gobierno. Pero ayer fue el primer día de todos los alegatos de todas las posiciones. Se calcula, o sea, hay una fecha límite para una resolución que es en la mitad de enero, porque es la fecha que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es la que preside todo este asunto, termina su cadencia. O sea, se va a elegir otra persona más que la va a cambiar a Esther Hayut. Así que esa es la fecha límite para la decisión. Se calcula que en unos días ya van a empezar a escribir la decisión, o sea, es toda una formalidad de que la presidenta de la Corte escriba todo lo que pasó, se lo pasa a los 14 jueces siguientes, se determina, se vuelve a escribir, todo eso hasta que llega a una decisión. O sea que en los próximos días no va a haber una decisión, pero en los próximos días ya viene la segunda. O sea, la segunda que si el primer ministro Netanyahu puede seguir siendo primer ministro solo cuando no está por problemas de salud. O sea que ya es una continuación. Ahora, estamos hablando de la primera vez en la historia de 15 jueces y la primera vez en la historia que está la posibilidad de que se anule una ley básica de la Knesset. Volvemos a repetir, en Israel no existe la Constitución. Desde que se creó el Estado no existe la Constitución. Como en otros países, las leyes que se rigen son las leyes que hace la Knesset, pero nunca pasó en la historia de Israel que se anuló una ley que la Knesset promulgó. Así que vamos a ver qué va a pasar en ese asunto. Todo esto puede quedar en la nada si se llega a un acuerdo político. O sea, hay conversaciones, digamos, detrás de todo esto entre el presidente, el primer ministro Netanyahu, no tanto contra la oposición, para que sea la primera ley sea un poco más relajada, no tan directa, pero eso todavía no se sabe lo que va a pasar. Pero sí hay un acuerdo político, entonces todo lo que se está pasando en la Corte Suprema de Justicia hoy en día va a quedar en la nada. Bien, por un lado los tiempos jurídicos, obviamente, y lo que sea un fallo de la Corte significa todo lo que corresponde desde el punto de vista de las formalidades jurídicas y del análisis que tienen que hacer los 15 miembros de la Corte, y por otro lado, detrás de bambalinas, que se sigue negociando, porque, claro, esto ha traído, diría que como síntesis del año, el tema más difícil interno de Israel en su historia, y esto no ha sido gratuito ni es gratuito dentro de la sociedad israelí. Y pasan más cosas, y desgraciadamente algunas que, porque se reiteran, no dejan de ser dolorosas. Nuevamente ayer un nuevo atentado en Gujara, justamente este poblado árabe Jaguara. que... En Jaguara, perdón, uy, no sé qué dije. Sí. Bueno,
y obviamente otra vez la conmoción por este atentado. Sí, hubo conmoción al principio, como siempre pasa, ¿no? Al principio todos en alerta. Por suerte hubo dos heridos, uno leve y otro mediano, y quedó ahí, ¿no es cierto? Más que nada no los alcanzaron los disparos, sino los vidrios. Se fueron heridos por los vidrios de los disparos. Así que por suerte no pasó nada, pero hay gente que sigue pasando por esos caminos. eh, digamos, tomando el peligro en las manos de ellos, ¿no es cierto? Algo que yo no haría en este momento, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y con respecto a eso también, sigue la lucha en el mismo gobierno, ¿no es cierto?, entre la parte de extrema derecha de Ben Gvir y Smotrich contra Netanyahu por toda la cuestión se corre la información de que el gobierno de Israel le va a pasar armamento y coches blindados a los palestinos, a Abu Mazen, A la eh, autoridad palestina, a la a la autoridad palestina. autoridad palestina, a la autoridad palestina. Y eso, Ben Gvir salió de la mañana, quiero que escuchar de la voz de Netanyahu mismo que lo desmienta. A los minutos, Netanyahu publicó un video donde dice que se les va a pasar a la autoridad palestina solamente vehículos blindados, nada más, nada de armamento. O sea, Ben Gvir fue derechito y dijo, si esto es lo que va a pasar, vamos a conseguir que caiga nuestro mismo gobierno. ¿No es cierto? Pero ya las amenazas las conocemos. Amenaza Ben Gvir, Netanyahu responde. Dicen que esto hace esto para conseguir deshacerse de la parte de la ultraderecha y hacer un gobierno con Gantz. Así que siempre las teorías son muchas, las conspiraciones también, y vamos a ver no en qué termina, recién empieza, ¿no es cierto? Porque todos los días hay discusiones entre la extrema derecha y Netanyahu dentro del mismo gobierno. Digamos, Dani, para aquel oyente que no conoce tanto, que esto tiene que ver con los acuerdos con la autoridad palestina, que ya vienen de larga data, y en este momento particular para fortalecerla frente al Hamas, que, Por bueno, supuesto. frente a lo que puede ser en algún momento la partida natural de Abu Mazen, que ya tiene 90 años y que no está buscando justamente elecciones. Hay mucha incertidumbre de lo que puede venir y entonces hay ahí toda una estrategia, por llamarlo así, de tratar de fortalecer a la autoridad palestina, un tema tan complejo como todo el conflicto israelo-palestino que desgraciadamente parece estancado. Más allá, y ahora te voy a llevar algo más positivo, ojalá compartas que sigue sonando el río respecto de, bueno, los avances que hay con Arabia Saudita, ya algunos bastante abiertos y explícitos, y que tiene que ver con los intereses de todos, los intereses de Estados Unidos por un lado, Arabia Saudita por otro, e Israel que no dice no, porque al contrario, es la gran puerta hacia un mercado enorme en el mundo islámico y un contrapeso a Irán. Es cierto, ¿no? Que sigue sonando esto. Sigue sonando todos los días y suena más teniendo en cuenta que la semana que viene viaja Netanyahu a la Asamblea de las Naciones Unidas, su posible o casi seguro encuentro con Biden en Nueva York, no en Washington, en Nueva York, atrás de las bambalinas, ¿no?, de la Asamblea. Pero por el otro lado también, Biden, eso recién va a pasar el miércoles que viene, se dice. Cuando Netanyahu tenía que hablar, dar su discurso anual a las Naciones Unidas, el jueves, que caería en la madrugada de Israel, y la gente de la oficina de Netanyahu pidió cambiarlo y se lo pasaron al viernes, que sale a las 4:20 de la tarde de Israel. ¿Eso qué significa? Que Netanyahu va a tener que pasar todo el fin de semana en Nueva York, porque no viaja en Shabbat, no se puede viajar en Shabbat, y el domingo a la noche empieza Yom Kippur. O sea, el momento que termine Shabbat, sábado de la noche, tienen que ir volando, así como se dice, volando a Israel, saliendo del Shabbat y llegando antes de Yom Kippur. Y por supuesto, siguen las conversaciones, la normalización con Arabia Saudita, el plan
majestuoso e inmenso que dijo Biden en la G20 que hubo esta semana en Asia, en la India, donde dijo que va a haber todo un sistema de trenes que pasa por todo Asia, Europa, hasta Haifa en Israel, pasando por Arabia Saudita. Así que en ese sentido se habla mucho, no se deja de hablar de ese tema, se sabe que va a pasar. En el momento que todo eso se hizo público, se sabe que va a pasar. Y Israel, por el otro lado, está haciendo negociaciones con los palestinos para complacer a Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, a la visa para que los israelíes que viajen a Estados Unidos no necesiten más visa para entrar a los Estados Unidos como es hasta ahora. Así que intereses hay de todos por todos lados. Y además, digamos, Dani, que seguramente si uno lo mira, dice, por un lado, los intereses son de todas las partes, por otro, y vamos a poner esto en términos muy concretos, la administración norteamericana que tiene elecciones propias y que necesita presentar esto como un logro, pero si ellos pudieran no se lo quisieran dar de regalo a Netanyahu y al gobierno de Netanyahu. Pero bueno, no parecen coincidir en ese sentido los tiempos, así que quiera o no quiera, parece que la administración Biden, mientras el gobierno de Netanyahu sea el que siga estando en Israel, terminará por presentar este acuerdo y será un logro para todas las partes, sin duda, y Netanyahu lo va a presentar también como el gran logro, y lo ha dicho muchas veces, de su propia historia personal y para el Estado de Israel un antes y un después. ¿Qué más pasa, Dani? ¿Qué otras cosas? Me imagino el ambiente ya de la gente preparando gefilte fish. La gente preparando gefilte fish, haciendo todas las compras Por lo menos necesarias. los ashkenazim, porque los sefaradín pueden morir de un infarto. Exactamente, si comen gefilte fish. Por eso. Pero les quiero dar unos números que hace poquitos minutos la Oficina Nacional de Estadística de Israel, en lo que respecta a la población de Israel, todos los números hasta hoy en día. La población de Israel subió, ellos siempre lo hacen antes de Rosh Hashanah, se publican estos números. En el último año subió la población en 194.000 personas. Hoy en día la población de Israel es 9.795.000, de los cuales 7.181.000, que es el 73%, son judíos, 2.065.000, que sería el 21%, son árabes, sin decir también musulmanes y cristianos, y 549.000, que sería el 6%, de otras religiones. Ahora, se calcula que Israel a fin del 2024 va a llegar a los 10 millones de habitantes. Se calcula que en el 2048, cuando se celebren los 100 años de Israel, van a haber 15 millones de personas, de habitantes en Israel. Y se va a llegar a los 20 millones en el año 2065. En el último año llegaron a Israel unas 70.000 personas, de los cuales 66.000 son Olim Hadashim. Maravilloso. Bueno, que lleguemos a ver esos 20 millones, querido Dani, de ciudadanos en Israel. Por el momento, el día a día que siempre está, y es bueno traer estos números también. ¿Algo más para cerrar este año? No sé, si va a haber 20 millones, no sé dónde van a vivir, ¿no es cierto? En un país tan chico, hoy en día somos 10 millones y la verdad que es una locura. No quiero pensar lo que van a ser los caminos y el super tráfico que existe. Algo raro, muy raro pasó esta noche. La tormenta Daniel, que estaba en Grecia y en Chipre, llegó esta noche a Israel, bañó todo el país, algo realmente increíble en septiembre, una lluvia de esa manera, pero ya salió el sol, así que realmente se bañó, se limpió un poco el ambiente. Mire, usted menciona esto, claro, dijo este ciclón Daniel que ha dejado realmente víctimas impresionantes en Libia con una situación tan espantosa y que también afecta en Israel en términos climáticos. Dani, agradecerte enormemente, como siempre, por toda la información, por traernos siempre los detalles, el análisis de lo que está ocurriendo y desearte a ti, a tu familia y extensivamente
a todos los ciudadanos de ese pequeño gran país donde todavía hay lugar, tenemos el Negev, hay donde meter 10 millones más. Y además la creatividad de la tecnología y el Startup Nation ha hecho milagros de esos 600.000 que eran en 1948 para llegar hoy a los 10 millones. Habrá cómo asentar 10 millones más. Así es, y quiero mandarles a todos ustedes un Shana Tova, una manzana con miel, como se hace todos los años, y en especial a toda la comunidad judía en Argentina. Que tengan un Shana Tova para todos. Un abrazo, Daniel Moljo, periodista, los días miércoles con la información de lo que es noticia en Israel y Medio Oriente.